En este video trataremos acerca del ciclo cardíaco, los aspectos generales acerca del ciclo cardíaco. Para empezar, hay que recordar que el ciclo cardíaco es la secuencia de eventos que ocurren durante un latido normal del corazón. Entonces se divide en dos fases: la fase sistólica, que bien sabemos todos nosotros que es la fase de contracción, y esta está situada entre el primero y segundo ruido cardíaco, y la fase diastólica, que estará entre el segundo y el primer ruido del siguiente ciclo cardíaco. A una frecuencia cardíaca normal, un ciclo cardíaco tiene una duración menor de un segundo. Para entender un poco el ciclo cardíaco también hay que recordar las presiones que se dan en las cavidades cardíacas normales. Aquí tenemos que la presión arterial pulmonar tiene una presión sistólica menor de 30 milímetros de mercurio y una presión diastólica menor de 10 milímetros de mercurio. La aurícula derecha tiene una presión que puede ir de 0 a 8 milímetros de mercurio. El ventrículo derecho tiene una presión sistólica de menos de 30 milímetros de mercurio en la sistólica, y la diastólica va de entre 0 a 8 milímetros de mercurio. La aorta normalmente va a tener una presión sistólica menor de 140 milímetros de mercurio y una presión diastólica menor de 80 milímetros de mercurio. La aurícula izquierda va a tener una presión que va de 0 a 12 milímetros de mercurio, y la presión del ventrículo izquierdo, la presión sistólica, sería similar a la de la aorta, sería menor de 140 milímetros de mercurio, y la diastólica está entre 0 y 10 milímetros de mercurio. Esto nos va a servir para entender parte de lo que vamos a explicar ahorita acerca del ciclo cardíaco. Entonces, el ciclo cardíaco, si hablamos de las fases, la fase sistólica va a iniciar con el primer ruido cardíaco. Hay que recordar que el primer ruido cardíaco lo va a producir el cierre de la válvula mitral y tricuspidia. La fase sistólica se subdivide en tres fases. Una que es la fase de contracción isovolumétrica, luego viene una fase de eyección, una rápida, y otra fase de eyección que es la fase de eyección lenta, que ahorita vamos a explicar. Aquí tenemos el inicio del ciclo cardíaco. Una vez, en este caso estamos viendo la imagen del ventrículo izquierdo. Vamos a suponer que el ventrículo ya está lleno de sangre. Entonces, al llenarse de sangre, lo que va a ocurrir primero es el cierre de la válvula mitral en este caso. Entonces, el cierre de las válvulas auriculoventriculares nos darán el primer ruido cardíaco, y aquí inicia la fase sistólica. Ahora, la válvula aórtica no se va a abrir inmediatamente. Va a haber una etapa, aquí tenemos el cierre de la válvula mitral, y para que se abra la válvula aórtica, la presión del ventrículo tiene que alcanzar la presión diastólica de la aorta. Habíamos dicho que la presión del ventrículo izquierdo, la presión diastólica, está entre 0 y 10 milímetros de mercurio. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo tiene su presión diastólica normal, es aquí donde se cierra la válvula mitral. Una vez que ya está lleno de sangre, inicia la contracción ventricular, y lo que va a suceder es que la presión empieza a aumentar. Aquí tenemos graduados en milímetros de mercurio y vemos cómo la presión empieza a aumentar. Ahora, como en esta etapa la válvula mitral y la aórtica están cerradas, el volumen que existe dentro del ventrículo no se va a modificar, ya que no entra en sangre ni por la mitral ni regresa sangre por la aorta. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, 120 mililitros, estos van a seguir siendo los mismos. Lo único que va a suceder es de que al estarse contrayendo el ventrículo empieza a aumentar la presión dentro de la cavidad ventricular. Eso se conoce como fase de contracción isovolumétrica. Recuerden que iso significa igual. Entonces, en esa fase lo que significa es de que el volumen ventricular no se va a modificar, solamente va a aumentar la presión hasta que iguale la presión de la aorta. Hasta ese momento es cuando terminará esta fase. Entonces sería la primera fase sistólica, que se conoce como fase de contracción isovolumétrica. Posterior a esto viene, una vez que se igualan las presiones, se abre la válvula aórtica, pero el ventrículo se sigue contrayendo para hacer que la sangre pueda salir a través de la aorta. Si la sangre solamente llegara a la presión diastólica de la aorta, pero no aumentara más,
entonces no vendría la salida de sangre. O sea, aquí nomás se igualarían las presiones, se abriría la válvula, pero no vendría la expulsión de sangre. Aquí, como se alcanza una presión máxima, la sangre empieza a salir rápidamente del ventrículo hacia la aorta. Esta se conoce como fase de eyección rápida. Esta nos va a dar una salida rápida del flujo sanguíneo que hacia la aorta y del lado derecho hacia la pulmonar. Entonces es el vaciamiento ventricular, es cuando se supera la presión diastólica de la aorta y bueno, va a quedar un remanente dentro del ventrículo. Entonces primero sale la sangre de manera rápida por el volumen que tenía el ventrículo izquierdo. Una vez que la mayor parte de la sangre ha salido, la velocidad de la sangre, al empezarse a quedar sin volumen el ventrículo izquierdo, empieza a disminuir la velocidad de salida de la sangre. Esta se conoce como fase de eyección lenta y va a terminar hasta que venga el cierre de la válvula aórtica, que sería en este punto, que es el punto dicroto, que ahorita vamos a hablar, y ahí terminaría las fases sistólicas, que van a estar entre el primero y segundo ruido cardíaco. Recuerden que el primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido sería el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Entonces, cuando se da el cierre de la válvula aórtica, en este caso, pues iniciaría la fase diastólica. Entonces, la fase diastólica, que iría del segundo ruido al otro primer ruido del siguiente ciclo cardíaco, se va a subdividir en 4 etapas. La primera se conoce como fase de relajación isovolumétrica y después vienen 3 fases de llenado: llenado rápido pasivo, llenado lento y llenado rápido activo, que ahorita vamos a platicar. Ya cuando se da el segundo ruido, que se da por el cierre de la válvula aórtica, que es lo que estábamos platicando, aquí se daría el cierre de la válvula aórtica. La curva de la aorta se mantiene con su presión diastólica normal, recuerden que está más o menos en 80 milímetros de mercurio, pero el ventrículo se va a relajar hasta su presión diastólica. El ventrículo no se va a llenar hasta que la presión dentro del ventrículo alcance los valores normales de la presión diastólica ventricular. Entonces aquí tenemos en el esquema, que sería la curva de presión del ventrículo izquierdo, como desde este punto hasta aquí empezaría a bajar la presión arterial, como la presión, dentro de la cavidad ventricular. Aquí, como ustedes pueden ver, se cerró la válvula aórtica, la válvula mitral está cerrada y el ventrículo lo que va a hacer es relajarse. La válvula mitral no se va a abrir hasta que el ventrículo llegue a su presión diastólica normal. En ese momento, bueno, se abriría. Pero toda esta etapa se conoce como fase de relajación isovolumétrica. Una vez que se abre la válvula mitral, que sería en este punto, aquí se abre la válvula mitral, entonces va a permitir el paso de sangre de la aurícula hacia el ventrículo. En la primera fase, solamente al abrirse la válvula mitral, como la sangre se estaba acumulando en este sitio, la presión de la aurícula supera la presión del ventrículo. Entonces, por esa diferencia de presión empieza a pasar rápidamente la sangre de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Como no hay contracción auricular, se conoce como fase de llenado rápido pasivo, porque no hay contracción auricular. Y esta es la fase en donde más se llena el ventrículo, les va a dar el 70% del volumen ventricular final. Entonces esto abarcaría esta parte, desde que se abre hasta este sitio sería la fase de llenado rápido pasivo. Después, como la aurícula se empieza a quedar sin sangre, disminuye la velocidad de paso de la sangre y, como ven, tiene un cierre parcial la válvula mitral, y aquí tendríamos la fase de llenado lento. Esta les va a proporcionar solamente el 10% del volumen ventricular final. Aquí disminuye, como se quedó ya con menos volumen, entonces la velocidad disminuye en el llenado, en el paso de sangre de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Es hasta el final de la fase diastólica que viene la contracción auricular. La contracción auricular empuja el volumen remanente que está en la aurícula hacia dentro del ventrículo, y como ven se vuelve a abrir de manera amplia la válvula mitral, y esta se conoce como fase de llenado rápido activo, y este ya les va a dar entre el 20 al 25% del llenado ventricular final del paciente.
Ahora, dentro de la fase sistólica y la fase diastólica, estas fases también se subdividen en ciertas fases o etapas. Recuerden que la fase sistólica tiene tres etapas. La primera, que se conoce como protosistólica, que está inmediatamente por delante del primer ruido cardíaco. La que está en la mitad se conoce como mesosistólica y la que está al final se conoce como telesistólica. Esto es importante para señalar ciertos soplos, sonidos anormales que se platicarán más adelante. La fase diastólica se subdivide en las mismas etapas, pero aquí sería protodiastólica, que estaría inmediatamente después del segundo ruido, mesodiastólica a la mitad y telediastólica, que estaría al final de la fase diastólica. Es importante recordar qué sucede con las válvulas en cada una de las fases. Recuerden que en la fase sistólica van a estar cerradas, o sea, cuando viene la sístole ventricular, la válvula mitral del lado izquierdo y la válvula tricuspidia deben de estar cerradas. Aquí tenemos una imagen en sístole. Si el ventrículo se está contrayendo, el objetivo es que la sangre se vaya por la aorta o la pulmonar del lado derecho, pero las válvulas auriculoventriculares deben de estar cerradas. ¿Cuáles deben de estar abiertas en esta fase? Pues en este caso la válvula aórtica del lado izquierdo y del lado derecho la válvula pulmonar. ¿Qué sucede durante la fase diastólica? Cuando viene la diástole ventricular que se está relajando, este es para permitir el llenado ventricular. Las que deben de estar cerradas en este caso sería la válvula aórtica y la válvula pulmonar del lado derecho, pero las que deben de estar abiertas serían la válvula mitral para permitir el llenado del ventrículo izquierdo y la válvula tricuspidia para permitir el llenado del ventrículo derecho. Esto es importante entenderlo para después entender los conceptos de los soplos. Si nosotros ponemos un ejemplo, hay que recordar que cuando escuchen ustedes de soplos van a escuchar dos términos, estenosis e insuficiencia. La estenosis es un problema en la apertura valvular, o sea, son válvulas que tienen problemas para abrirse. Y la insuficiencia es un problema en el cierre valvular. Por ejemplo, si tenemos una estenosis mitral, la estenosis mitral sería un problema en la apertura valvular mitral. ¿Cuándo se abre la válvula mitral? En la fase diastólica, es cuando se abre la válvula mitral. Entonces, si tuviéramos una estenosis, nos daría un soplo diastólico, porque es cuando debería de abrirse bien la válvula mitral y en ese caso no se abre bien la válvula mitral. En cambio, si tenemos una insuficiencia mitral, es un problema en el cierre valvular mitral. ¿Cuándo debe estar cerrada? En la sístole. Entonces, una insuficiencia mitral nos daría un soplo sistólico. Entonces, es entender este concepto para poderlo aplicar a las demás válvulas. Les agradezco mucho y esperemos que este material sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias.